Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio. Un fin de semana que vuelve a sorprender. La violencia estalló en México ayer domingo, luego de que el líder narcotraficante El Mencho fuera asesinado por militares mexicanos. La Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos dio apoyo de inteligencia para este operativo. Pero, ¿qué sigue ahora en estas relaciones de ambos países? Vamos a analizarlo. La muerte de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ciertamente ha despertado varias incógnitas lejos de cerrarse un capítulo en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Qué mensaje ha mandado el cartel tras esta ola de violencia? ¿Es este operativo parte del Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el hemisferio? ¿Y habrá realmente un impacto en el tráfico de fentanilo que pase a Estados Unidos? Vamos a analizar este tema porque la muerte de El Mencho, cuyo verdadero nombre es Nemesio Rubén Osequera Cervantes, su muerte ha desatado realmente la violencia en varios estados en donde está impregnado el cártel. Ayer por la tarde en redes sociales se pudo ver diversas escenas de terror de civiles corriendo para ponerse a salvo en el aeropuerto internacional de Guadalajara y en diversas calles de Jalisco, y también se reportaron varios incendios en Puerto Vallarta, así como también en Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, zonas donde hay actividad del grupo narcoterrorista. Ahora, por su parte, la Casa Blanca se pronunció ayer domingo cerca de las 9 de la noche, hora del este, para confirmar que ciertamente hubo participación estadounidense en su inteligencia. La secretaria de prensa Caroline Leavitt escribió que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación en Talpalpa, Jalisco, México, en la que fue eliminado Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era un objetivo principal para los gobiernos de México y Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó legítimamente al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista extranjera, porque eso es exactamente lo que es. En esta operación, 3 miembros adicionales del cártel murieron, 3 resultaron heridos y 2 fueron arrestados. El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump, dice la Casa Blanca, también elogia y agradece al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación. Y pues El Mencho ya había cumplido casi 3 años de prisión en Estados Unidos luego que fuera condenado en el Tribunal para el Distrito Norte de California ya en 1994 por conspiración para distribuir heroína. Y luego de su liberación, él regresó a México, se reincorporó al narcotráfico, y desde 2017 El Mencho fue acusado varias veces en Estados Unidos por tráfico de drogas, y ya para abril de 2024 el Departamento de Estado lo acusó de participar en una empresa delictiva continua, conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación a Estados Unidos, y también uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. Y ya en 2024 el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su arresto. Y desde que asumió el cargo el año pasado, el presidente Trump ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, advirtiendo que impondría incluso más aranceles o tomaría medidas militares unilaterales si es que el país no producía resultados. Y en las últimas semanas también dijo que los cárteles estaban controlando México y no el gobierno de la presidenta Sheinbaum. También dijo que Estados Unidos iba a empezar a atacar por tierra a los cárteles, aunque no ha ofrecido hasta el momento detalles sobre este alcance ni tampoco los objetivos concretos. Tras la muerte de El Mencho, Trump sí se ha pronunciado y ha publicado en Truth Social que México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas.
Ahora vamos a analizar qué sigue luego de este golpe contra el cártel de Jalisco Nueva Generación y cómo esto va a impactar la relación entre México y Estados Unidos y, por supuesto, la seguridad nacional. Así que hoy tenemos como invitado a nuestro corresponsal del Epoch Times español, José Eduardo Zompa, quien se encuentra en la Ciudad de México, en nuestra oficina del Epoch Times, y también es conductor del programa México desde adentro. José Eduardo, bienvenido a Desde el Capitolio. Es un gusto tenerte. Ahora vamos a analizar qué sigue luego de este golpe contra el cártel de Jalisco Nueva Generación y cómo esto va a impactar la relación entre México y Estados Unidos y también, por supuesto, la seguridad nacional. Así que hoy tenemos como invitado a nuestro corresponsal de México del Epoch Times español, José Eduardo Zompa, quien también es el nuevo conductor del programa México desde adentro. José Eduardo, bienvenido a Desde el Capitolio, un gusto tenerte. Muchas gracias, Pachi, y gracias por la invitación y a toda tu audiencia que nos está viendo en este momento. Sí, para los que es la primera vez que conocen a José Eduardo, él ha sido nuestro reportero corresponsal desde la oficina de México y ha venido siguiendo el tema no solamente de seguridad nacional, sino también de narcotráfico. José Eduardo, has estado escribiendo artículos exclusivos en nuestra web de El Epoch Times español sobre estos temas, has estado haciéndole seguimiento, has estado haciendo muchas entrevistas y ahora con este nuevo canal de México desde adentro también estás teniendo muchas entrevistas con legisladores que te van contando un poco cómo va toda esta situación en torno a la relación entre Estados Unidos y México, que ahorita más que nunca, con todo lo que ha venido aconteciendo el día de ayer, pues se vuelve más relevante. Pero primero quiero que me cuentes cómo está la situación en México a estas horas de la tarde del lunes, porque luego de un domingo pues lleno de violencia. Cuéntanos qué ha dicho hoy Sheinbaum en su mañanera, cómo han reaccionado los mexicanos al mensaje de la mandataria. Bueno, primero que nada, Pachi, quisiera responder tu primera pregunta. Respecto a la situación actual que está viviendo el país, en Jalisco particularmente, donde es el epicentro, donde estallaron, pues digamos, la violencia, en ese momento se siguen registrando cierres carreteros, se siguen registrando incendios, se sigue registrando un estado de alerta. ¿Qué es un estado de alerta? Significa que se suspendieron pues, servicios bancarios, significa que se han suspendido clases y significa que también la gente se encuentra resguardada en sus casas. En el resto del país, la mayor parte de las carreteras se han reabierto, pero también en estados del occidente como Michoacán también se encuentran algunos cierres carreteros. Entonces, hay algunas zonas en el país donde la gente se mantiene bajo alerta, donde están siguiendo las indicaciones de las autoridades locales para evitar exponer sus vidas frente a un posible ataque de los cárteles. Y bueno, en algunos lugares como la alcaldía donde fue capturado el Mencho, actualmente ese pueblito mágico que se llama Tapalpa se encuentra desolado, las calles están vacías, entonces pues realmente la gente todavía se encuentra en un estado de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Y bueno, decirte algo, Pachi, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de paz para los mexicanos, para decirles que el gobierno está trabajando por la seguridad de todos los mexicanos en el país y que ellos también se encuentran atendiendo pues cualquier tipo de denuncia que llegue sobre si ocurre un posible incidente. Entonces, en este momento, en todo el país, el ejército está desplegado en carreteras. Inclusive, Pachi, mira, yo estoy radicado en Ciudad de México, e inclusive aquí en la Ciudad de México se ha podido observar a los militares en vías principales de la ciudad. A pesar de que aquí en Ciudad de México no se ha vivido como tal la violencia como en otros estados del país. Y bueno, quisiera mencionarte algo que me parece relevante que tu audiencia conozca. El día de hoy, durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el general Travilla, que es el secretario de Defensa, dio un mensaje de pésame para todas las familias de los 25 militares que murieron el día de ayer en este abatimiento al Mencho. Él dio un mensaje muy conmovedor que inclusive se cortó su voz, o sea, realmente sollozó por las pérdidas humanas que se dieron como resultado de este operativo. Entonces, básicamente en este momento
pues existe un estado de luto nacional por la pérdida de estos militares. Inclusive la presidenta Sheinbaum expresó un reconocimiento a esos militares que dieron su vida por la patria y que realmente se mantuvieron fieles a su misión. Entonces, inclusive el general Travilla lo reconoció, que estos militares dieron su vida por cumplir su misión. Entonces, creo que en México se tiene en este momento un estado de incertidumbre, un estado de alerta y un estado de luto nacional por estos militares que perdieron la vida. Inclusive decirte que el ambiente en México también están expresando su fe. Hay algunas personas que han salido a las calles a orar, sacerdotes que inclusive han hecho procesiones para pedir por la paz y la estabilidad de México. Entonces estamos en un momento complicado donde se entretejen muchos sentimientos y bueno, este es hasta el momento lo que estamos viviendo todos los mexicanos. Sí, es cierto, las imágenes que circulaban ayer por redes sociales, creo que para todos quienes estuvimos conectados al minuto y ver todos esos videos de gente corriendo por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, negocios siendo incendiados, carros, el miedo que se percibía era realmente algo que no se había visto en la historia moderna de México. Es algo que definitivamente va a marcar un antes y un después en las relaciones de México. Cuéntame también un poco cómo ha reaccionado, digamos, el país frente también a este apoyo de Estados Unidos en torno a la inteligencia para poder capturar a El Mencho. Bueno, qué bueno que tocas este punto importante, Pachi. De hecho, justamente fue uno de los temas que abordó la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Un reportero le preguntó cuál fue el papel de Estados Unidos en este operativo que derivó en el abatimiento del Mencho. Y bueno, la presidenta Sheinbaum resaltó que este operativo fue dirigido completamente por el gobierno mexicano. No participó directamente el gobierno de Estados Unidos en el operativo, pero sí hubo una inteligencia que les ayudó a llevar a este abatimiento, a captar como al líder criminal y poder realizar la operación. Decirte que pues en este momento inclusive gobernadores de todo el país están respaldando, digamos, la estrategia de la presidenta Sheinbaum y también avalaron el abatimiento del Mencho. En realidad es algo que también ha unido a todos los mexicanos. Legisladores tanto de la oposición como del oficialismo han respaldado esta estrategia de seguridad de la presidenta y bueno, realmente en vez de división, yo creo que en México se está viviendo un momento de unión tanto de todos los mexicanos, de toda la sociedad civil, también de la iglesia y también a nivel político. Entonces, en este momento, más allá de la división, se está viendo como una unión entre todos los polos de la sociedad mexicana para pedir por la paz y la seguridad de México. Sí, y cuéntame un poco esta escena en la mañanera donde vemos, no sé si estamos... si nos referimos a la misma pregunta de esa periodista que le hace la pregunta precisamente al general sobre si podía dar más detalles de la participación de Estados Unidos y hay ahí como un momento de hot mic con la presidenta Sheinbaum donde el micro le capta diciéndole creo que no podemos dar muchos detalles. No sé si se logró escuchar en todas al momento de transmitirse la conferencia, pero ¿cuál es tu lectura detrás de esto? ¿El gobierno mexicano está todavía tal vez teniendo más relaciones cercanas con Estados Unidos en torno a esto? ¿Hay un operativo detrás de todo esto que tal vez el gobierno mexicano no quiere dar más detalles sobre esto? ¿Hay un papel o un rol más relevante de Estados Unidos que del que se pudiera percibir? Bueno, decirte, Pachi, que qué bueno que me replanteas esta pregunta. Yo vengo siguiendo la mañanera todos los días y hasta hace unos días la presidenta Sheinbaum habló sobre una reunión que tuvo el general Travilla
con otro miembro de la Marina, un alto funcionario de la Marina. Ellos fueron a Estados Unidos a una reunión con el Comando Norte. La presidenta Sheinbaum en ese entonces dijo que fueron a una invitación para temas de capacitación a Estados Unidos. Pero fíjate que esto, si lo vemos como el contexto detrás, hace unas semanas se aprobó la entrada de al menos 20 Navy SEALs a México, lo aprobó el Senado. Entonces, poco a poco, en estos días, como que ha habido una mayor colaboración entre México y Estados Unidos. Sin embargo, en la mañanera, cuando le preguntan a la presidenta Sheinbaum ¿por qué México aprobó, digamos, la entrada de los Navy SEALs? Y ella dice que es por temas de capacitación, que se viene haciendo desde hace largo tiempo. Por ejemplo, ese tema de Travilla con el Comando Norte, que fue por invitación, por temas de capacitación. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante que me gustaría que tu audiencia conociera. El general de Travilla dijo hoy que la información de inteligencia que recibieron de Estados Unidos provenía del Comando Norte. Entonces, eso lo ligo a que él estuvo hace unas semanas en Estados Unidos hablando de temas de capacitación, pero probablemente tal vez había otros temas de trasfondo, de cooperación, que en este momento, pues digamos, la información no es pública completamente, solamente se saben versiones oficiales. Y déjame contarte algo que me parece muy relevante. En México desde adentro, el programa que te menciono que se lanzó hasta hace poco, hablamos con un senador de Chihuahua, es un senador del estado fronterizo con Estados Unidos, y él me mencionaba un punto muy importante que es necesario que sepa la audiencia. El Senado en este momento no recibe la información secreta o confidencial de las conversaciones que tiene el gobierno federal con la administración de Trump. Entonces, hay mucha información que no se comparte abiertamente, que no se comparte con los legisladores. Entonces, este senador me planteaba que existe un desconocimiento sobre si hay acuerdos más allá o si realmente hay una cooperación más profunda. En este momento solamente conocemos las versiones oficiales, pero como te digo, dándole seguimiento a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum y a todo lo que ha venido sucediendo en temas de cooperación, ha habido una comunicación más estrecha entre México y Estados Unidos, y ese es un tema que pues te podemos asegurar desde el ámbito periodístico sí podemos corroborar. Bien, claro, y a pesar de que este cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los cárteles realmente más jóvenes de México, pero se considera como uno de los cárteles igual de poderosos y violentos, si no el más poderoso violento de México en la actualidad. Entonces, cuéntanos un poco sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. También se han detectado células de este cártel en estados estadounidenses como Texas, California. Hay una presencia importante de este cártel ahí. Pero más allá de eso, ¿cómo se ve ahora futuro luego de la muerte del Mencho? ¿Existe un heredero claro dentro del cartel Jalisco Nueva Generación o se prevé que haya más fragmentos en el grupo y se extienda a células más violentas? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, Pachi, primero que nada quisiera hablarte del Mencho, de Nemesio Ceguera. Él es un hombre que nació en una comunidad rural de Michoacán y al igual que otros criminales o líderes criminales, nació en una zona de pobreza. En su historia hay algo muy particular, porque él desde joven emigró a Estados Unidos como inmigrante ilegal y allí fue donde aprendió inglés y aprendió sobre las rutas de la distribución del tráfico de drogas en Estados Unidos. Entonces, adquirió conocimiento durante el tiempo que estuvo allá, fue detenido en California en los años 90 por posesión y distribución de drogas. Posteriormente, fue deportado aquí a México. A su llegada a México, lo que él hizo fue incorporarse a la policía local. Después de incorporarse a la policía local, dio un salto a los grupos criminales. Y ahí fue cuando comenzó su historia con el Cártel del Milenio, que en ese tiempo pues fue un cártel muy poderoso aquí en México, pero ahí fue tejiendo contactos, fue realmente construyendo una célula, una facción que en el año 2009 y 2010 se convirtió en el Cártel de Jalisco Nueva Generación con su sede en Jalisco. Entonces,
Durante ese tiempo, Nemesio Oseguera también incluyó a familiares, inclusive su esposa. Decirte, Pachi, que su esposa es operadora financiera del cártel de Jalisco Nueva Generación. Muchos de sus familiares, hijos, hijastros, forman parte de esta célula criminal, de este grupo criminal, y eso que le ha permitido al Mencho tener lealtad. Bueno, en realidad le permitió. Eso le permitió crear lealtad hacia él. Entonces, esto no solamente es una célula criminal, sino también es familiar. Y inclusive entre sus posibles sucesores está su hijo, su hijastro, el R2, que podría sucederlo. Pero bueno, quisiera hablarte un poquito más a detalle de eso. Algunos expertos califican al Mencho como un empresario, como un hombre extremadamente disciplinado y también como un estratega militar. Entonces, realmente, él fue una cabeza de algo que convirtió a un grupo criminal regional en una empresa transnacional que tiene presencia en más de 40 países. Y quiero contextualizarle a tu audiencia para que sepan qué es el Cártel de Jalisco Nueva Generación aquí en México. Según la DEA, el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia profunda y muy fuerte en 22 estados de la República Mexicana y moderada en 10. Eso significa que tiene presencia en todo el país. Inclusive pudimos ver ese ejemplo el fin de semana, el domingo particularmente, cuando estallaron estos bloqueos, esta violencia, estos incendios, estos ataques contra las autoridades locales en lugares donde estaban muy alejados de Jalisco, por ejemplo en el centro de México, en Puebla, en el estado de Puebla, y en otros lugares al norte como Baja California, que está pegado a Estados Unidos. Y eso es porque el cártel de Jalisco también tiene vínculos con otras células delictivas locales que están, digamos, bajo su influencia y control. Lamentablemente, también hubo daños en otras entidades de la República y pues eso conmocionó a todo el país generando miedo. Entonces, respecto a tu pregunta sobre qué es lo que va a pasar con el cártel de Jalisco Nueva Generación, he estado leyendo algunos artículos y déjame decirte que, a diferencia del cártel de Sinaloa, en el cártel de Jalisco no hay una sucesión clara. Déjame explicarte, mira, en el cártel de Sinaloa, el Chapo, que fue el líder máximo y fundador del cártel de Sinaloa, él prácticamente dejó una estructura para que los chapitos tomaran el control del cártel de Sinaloa y lo han hecho desde que su padre fue capturado. Hoy 2 hijos del Chapo están detenidos en Estados Unidos, Ovidio, y en este momento hay 2 hijos del Chapo que están libres y se encuentran operando en Sinaloa. Sin embargo, con el cártel de Jalisco Nueva Generación está ocurriendo algo muy diferente. ¿Y en qué sentido? Es que ahí hay varios posibles sucesores. Uno de ellos, pues como te comentaba, es su hijastro, el R2. También está el jardinero y otros, al menos otros 2, como el tío Laco y el Sapo, que son, digamos, miembros fuertes dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación que podrían disputarse. En resumen, hay 2 caminos. Uno es que el cártel de Jalisco se unifique y el otro es que estas facciones se dividan y luchan entre ellos por obtener el poder, lo cual causaría más violencia en los próximos meses, inclusive años. Y bueno, es parte del contexto que quisiera decirte. ¿Cómo crees entonces que cambie la presión de la administración Trump sobre México? Ya hemos escuchado a Trump decir en varias ocasiones de que México está gobernado por el cártel y a pesar que ha dado pues comentarios muy positivos sobre la presidenta Sheinbaum, ha dicho que ella está como muy asustada por los cárteles y no hay mucho que se pueda hacer. Pero ¿cuál crees que es la cooperación que vendría después de esta captura y muerte del Mencho entre ambos, tanto Estados Unidos como México? Bueno, Pachi, aquí en The Epoch Times, tú sabes, inclusive tu audiencia desde el Capitolio ha venido siguiendo todo lo que ha pasado con el tema del narcotráfico en Latinoamérica, particularmente desde enero cuando Maduro fue capturado en Caracas.
surgió mucha incertidumbre sobre si habría una intervención militar en México. De hecho, Trump lo mencionó en varias entrevistas y mencionó que México debería hacer más, que los cárteles son muy fuertes en México y que la presidenta Sheinbaum les tiene miedo. Y bueno, dada esta comunicación, Sheinbaum respondió con llamadas, con diplomacia, pero hay algo muy importante que quiero señalarte, Pachi. Mira, fíjate que desde que comenzó la administración Sheinbaum ha habido al menos 3 entregas de operadores criminales a Estados Unidos. En total, estaba revisando las cifras esta mañana y se contabiliza que hay al menos casi 100 extradiciones de criminales de alto perfil que han sido enviados a Estados Unidos. Esto es algo histórico porque no sucedía antes con la administración de López Obrador. Sheinbaum es heredera de la administración de López Obrador. López Obrador llegó hace unos años con el partido oficialista Morena y durante su sexenio pudimos ver, digamos, una administración un poco más laxa con el tema de la seguridad, porque él manejaba una política que se llamaba abrazos no balazos. Para tu audiencia, para contextualizar qué significaba abrazos no balazos, era simplemente combatir a los grupos criminales buscando las causas de lo que los llevaba a la criminalidad, que en ese caso él lo contextualizó como el tema de la pobreza, la falta de oportunidades, y esto se tradujo en programas de desarrollo social, más apoyos económicos a las familias pobres. Se manejó un programa de jóvenes construyendo al futuro para que estos jóvenes, en lugar de buscar como un trabajo en el mundo criminal, pudieran recibir una capacitación, inclusive se les becaba sin tener que estudiar, se les becaba para que ellos pudieran aprender un oficio y pudieran insertarse en la vida laboral. Entonces, esa fue, digamos, como un periodo durante la administración de López Obrador, donde se buscaba atacar simplemente las causas que causaban esta criminalidad. Sin embargo, con la presidenta Sheinbaum, y también quisiera mencionarte, con la entrada del gobierno de Trump, la segunda administración, entonces todo cambió. O sea, realmente se ha visto una cooperación más profunda, se han llevado a cabo incautaciones importantes de fentanilo, algo que no sucedía tan frecuentemente con la administración de López Obrador. A cada tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa de desmantelamientos de laboratorio de drogas sintéticas, de metanfetamina, se llevan a cabo quemas de marihuana. Entonces ha habido como un ataque más frontal hacia los grupos criminales y a sus estructuras financieras. Y bueno, hace poco, pues aquí en Epoch Times le estamos dando seguimiento a todos estos temas con profundidad. El Departamento del Tesoro sancionó a un complejo turístico en Puerto Vallarta, en Jalisco, que estaba bajo el control del cártel de Jalisco Nueva Generación, y a un grupo de empresas que de alguna manera obtenían ingresos para lavar el dinero del cártel de Jalisco Nueva Generación y poder, digamos, generarles ingresos a ellos. Se sancionó a ese complejo turístico, a las empresas ligadas, y también el gobierno mexicano respondió sancionando a estos empresarios y a este complejo turístico. Entonces, si te das cuenta, hemos mantenido como una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos en el tema de sanciones, de cooperación, de inteligencia. Y aquí en México, desde adentro, déjame decirte algo. Tuvimos la oportunidad de platicar con la senadora Juanita Guerra y le pregunté, la senadora Juanita Guerra es la presidenta de la Guardia Nacional, que es un grupo de seguridad en México, y le pregunté, ¿qué ha habido el cambio en el tema de la seguridad? Si ha visto el cambio más importante en el tema de la seguridad en los últimos años, y ella me dijo que ha habido más cooperación, ha habido más inteligencia, ha habido mayor tecnología. Entonces, digamos, esta cooperación no solamente se trata de atacar y detener a criminales, sino también se ha mejorado el tema de la tecnología y de la inteligencia
para poder, digamos, atacar estos problemas de seguridad que no solamente afectan a México, sino también a Estados Unidos. Inclusive, déjame decirte que hace unos días hubo un tema de unos niños que se intoxicaron por comer tamales con fentanilo. Inclusive el embajador Ronald Johnson reaccionó a esa noticia diciendo que este problema de que los niños se intoxicaran por comer tamales con fentanilo, pues también refleja el problema que el fentanilo no solamente es un problema de México, sino que también es un problema de Estados Unidos. Y bueno, para la audiencia que no conoce los tamales, es un producto a base de maíz muy rico y delicioso que aquí consumen la mayoría de los mexicanos. Y digamos que es un alimento básico para el desayuno. Definitivamente el tamal es lo más rico. Muchos, en Perú también tenemos el tamal, así que no lo dudo que mucha audiencia sepa de los tamales. Pero hablando de este fentanilo, me ha sorprendido mucho que ahora se puede encontrar fentanilo dentro de tamales, lo cual refleja que la parte del narcotráfico todavía sigue estando muy presente y bueno, escuchamos al presidente Trump, uno de los logros que ha tenido en este primer año ha sido cerrar la frontera de manera que realmente se ha reducido a prácticamente cero los cruces ilegales. Sin embargo, hemos visto por diferentes expertos, gente que trabaja todavía alrededor de la frontera, agentes de la CBP, agentes del ICE, funcionarios de las ciudades fronterizas en Texas, por ejemplo, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, que también conversé con él hace unos meses cuando estuve en Washington, me comentaba que ahora los carteles se han vuelto más creativos en cómo transportar las drogas. Mucho tiene que ver con esta tecnología que te está diciendo la senadora Juanita. Pero te quiero preguntar, ahora con este golpe contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, que está representando definitivamente un golpe contra las drogas, ¿qué tanto representa un impacto real en el tráfico de fentanilo que fluye hacia Estados Unidos? ¿Crees que eso sea algo que se pueda reflejar, un cambio, una disminución en este tráfico? ¿O crees que otros cárteles como el de Sinaloa, que también está muy presente en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos, se van a fortalecer en esta cadena de suministro? ¿Cómo lo ven? Bueno, Pachi, primero que nada quisiera explicarte que Nemesio Ceguera el Mencho fue un hombre que tuvo una visión. Él transformó completamente el tráfico de las drogas en México. Pasó de simplemente generar dinero con la marihuana, con los plantíos de marihuana, a irse a las drogas sintéticas e impulsó especialmente el fentanilo. Entonces, por esa razón, él fue uno de los principales objetivos de la DEA. Inclusive en 2024, Estados Unidos ofreció una información que llevara a la captura, bueno, una recompensa por información que llevara a la captura de hasta $15 millones. Y bueno, eso habla un poco sobre qué tan importante era para Estados Unidos la caída de este líder criminal. Desafortunadamente, Pachi, déjame decirte que el narcotráfico en México pues actualmente sigue siendo un tema muy fuerte. Lo hemos visto con otros líderes criminales a lo largo de la historia de México, donde, como te decía, inclusive en el tema del control, cuando Nemesio Ceguera vino de una facción del cártel de Milenio, que ese cártel, digamos, se descompuso por los arrestos y las detenciones de grupos criminales, pero al final surgió una facción. Entonces, podría existir esa posibilidad de que si el cártel de Jalisco Nueva Generación se debilita por el liderazgo, podría surgir una facción dentro de ese cártel que se vuelva más fuerte, que se vuelva más poderosa y que finalmente tome el control de estas rutas del tráfico de drogas. Un punto muy importante que quisiera explicarle a tu audiencia es que el cártel de Sinaloa era el principal enemigo del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque entre estos dos cárteles, son los dos principales cárteles de México, ellos se disputan actualmente las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia otros países o continentes del mundo. Entonces, pues, todos los escenarios que estamos viendo en este momento podrían llevar a que una facción surja
y tome el control. Y bueno, en este tema del fentanilo no solamente se trata de México, sino también de China. Hemos reportado mucho en The Epoch Times sobre el rol que juega China aquí en el tráfico de drogas, el fentanilo. Lastimosamente, los cárteles de la droga importan los precursores químicos que vienen de China y al final aquí se fabrican las drogas sintéticas, cruzan la frontera a Estados Unidos y en Estados Unidos existen, digamos, estas tríadas chinas, estas bandas que son los lavadores de dinero del cártel de la droga y que envían estos ingresos de regreso a México. Entonces, no solamente tiene que ver como un tema de debilitar a los cárteles, sino también existe un tema financiero y existe muy importante el tema de China, que China pues realmente sigue jugando un papel muy importante en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, en esta cadena de producción y de distribución. Entonces, habría que esperar qué va a pasar también con el tema de China y con el tema de las estructuras financieras para poder visibilizar si podría haber un debilitamiento del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Así es. Bueno, José Eduardo, muchísimas gracias por tu análisis, por explicarnos un poco más cómo está la situación ahora en México. Esperamos que las cosas mejoren cada día más. Sabemos que es un tema que no va a ser algo que dure de un día a otro, sino que se va a extender y vamos a estar también atentos de cómo va desarrollándose todo en este frente. Y bueno, no va a ser la última vez que vamos a estar conectados porque el día de mañana también José Eduardo me va a acompañar en esta cobertura especial que tenemos del discurso del Estado de la Unión que dará el presidente Donald Trump el día de mañana ante el Congreso, este discurso nacional donde despliega su agenda y digamos, le brinda a los legisladores el reporte anual de los logros que ha tenido en este segundo mandato. Así que vamos a estar conectados hablando precisamente sobre estos temas, el narcotráfico, la relación de Estados Unidos con México. Tenemos también a Julián Bertone de China en Foco, que nos va a dar el análisis de China, Estados Unidos. Así que vamos a seguir conversando definitivamente de este tema, vamos viendo cómo se va desarrollando todo. Al momento, el presidente Trump lo que ha venido diciendo es pedir a México que siga en sus esfuerzos de combatir el narcotráfico. Vamos a ir también siguiendo las declaraciones del presidente Trump, que siempre de alguna manera nos dan pistas sobre más o menos cómo va a venir comportándose Estados Unidos frente a estas situaciones, pero ha sido un inicio de año muy interesante para Latinoamérica, definitivamente, así que mañana vamos a seguir conversando de esto. José Eduardo, cuéntale también a la audiencia un poco sobre México desde adentro, porque es uno de nuestros nuevos programas de El Epoch Times en español. Quiero que la audiencia desde el Capitolio también conozca un poco sobre este trabajo que están haciendo en este nuevo proyecto que está empezando desde nuestra oficina de la Ciudad de México. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver todas esas entrevistas que has tenido con los legisladores mexicanos en estas semanas. Bueno, Pachi, muchas gracias por darme la oportunidad de compartirle a tu audiencia desde el Capitolio sobre qué es México desde adentro. México desde adentro surge como un programa para desentrañar, para, digamos, explicar y contextualizar a la audiencia de México sobre temas que, digamos, a los mexicanos nos preocupan, nos ocupan, pero también para explicarle a la audiencia que está fuera de México, a los latinoamericanos, a los latinos en Estados Unidos, sobre los temas más importantes y más relevantes que están sucediendo en la política de México. Y pues comenzamos en enero, a finales de enero, este programa, hicimos un pequeño lanzamiento. En este momento nos encontramos en 2 canales de YouTube. Uno es el canal de The Epoch Times en español, donde tu audiencia puede encontrar nuestras entrevistas completas con legisladores, con expertos sobre seguridad. Estamos tratando temas del narcotráfico, nuestro principal tema también es el TEMEC y lo que va a venir sucediendo con la fiesta del Mundial que pronto vamos a compartir entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, si quieren informarse de todos esos temas, los invito a que se suscriban al canal de The Epoch Times Español y también tenemos otro canal más pequeño que se llama México desde adentro. Y en ese canal nosotros hacemos una presentación de temas más desmenuzados,
temas donde la audiencia puede entender con mayor contexto, con datos sobre lo que está pasando en este país, y también tenemos las voces de nuestros invitados. Entonces, digamos que es un producto completamente diferente para las personas que quieren mantenerse informadas de la política de México, sobre la seguridad y el comercio, de una forma más desmenuzada, como si hicieran un bocadillo de un postre, ¿no? Entonces, pues realmente es una forma en la que pueden seguirnos. Recuerden el canal México desde adentro, y también me pueden seguir en X como José Eduardo Zompa Teucle, @José Eduardo Zompa. Ahí me pueden encontrar y ver cómo posteo mis reportajes. Perfecto, José Eduardo, nos vemos mañana. Muchas gracias también por darnos todo ese contexto de lo que está sucediendo, y pues abajo también van a encontrar los links de su canal para que puedan conectarse, para que puedan suscribirse a este canal que en verdad está yendo muy bien, porque tenemos este contenido exclusivo de poder conversar con legisladores mexicanos y que nos puedan contar esta perspectiva de todo lo que va aconteciendo. Y por supuesto, Estados Unidos ahora más que nunca está dentro de esta conversación. Entonces, pues muchas gracias, José Eduardo, y bueno, gracias mañana nos vemos en la cobertura de todas maneras. Nos vemos, Pachi. Un gusto Gracias. Conversar contigo. Igualmente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenme sus comentarios debajo sobre esta noticia de la muerte del Mencho y de pues este operativo del ejército mexicano y la participación de la inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué opina? ¿Qué siente que va a pasar en estos últimos, en estos días que están por venir? Nuestra nación ha regresado, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. Hoy nuestra frontera está segura, nuestro espíritu se ha restaurado, la inflación se está desplomando, los ingresos aumentan rápidamente, la economía está en pleno auge y avanza como nunca antes, y nuestros enemigos están asustados. Nuestro ejército y policía están equipados y Estados Unidos vuelve a ser respetado quizás como nunca antes. Después de 4 años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún tipo de control ni supervisión, ahora tenemos la frontera más sólida y segura de la historia de Estados Unidos por mucho. En los últimos 9 meses, no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos. Pero siempre permitiremos la entrada legal de personas que amen a nuestro país y trabajen arduamente para mantenerlo. El flujo de fentanilo mortal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56% en un año. Y el año pasado, la tasa de homicidios experimentó su mayor descenso registrado en la historia. Esta es la mayor caída, piénsenlo, en la historia registrada, la cifra más baja en más de 125 años, en el año 1900. De hecho, mucho antes de que mi maravilloso padre, tuve un padre maravilloso, Fred, antes de que incluso él naciera, mucho antes de que él naciera. En 12 meses, mi administración ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de 5 años, y en los últimos 3 meses de 2025 bajó al 1.7%. La gasolina, que alcanzó un máximo de más de $6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor, fue sinceramente un desastre. Ahora está por debajo de los $2.30 por galón en la mayoría de los estados y en algunos lugares a $1.99 por galón. Y cuando visité el gran estado de Iowa hace apenas unas semanas, incluso vi que la gasolina costaba $1.85 por galón. Con la creación de miles de nuevas empresas en fábricas, plantas y laboratorios, hemos creado 70,000 nuevos empleos en la construcción en muy poco tiempo. Y se está haciendo cada vez más grande y fuerte. Nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles diarios y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo.
Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto. La gente me dice, por favor, por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado, ya no podemos más. No estábamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que llegó usted. Siempre era perder, pero ahora estamos ganando demasiado. Y yo digo, no, van a ganar de nuevo. Van a ganar a lo grande, van a ganar más que nunca. Y para demostrarlo, para demostrar ese punto, aquí con nosotros esta noche está un grupo de ganadores que acaba de enorgullecer a toda la nación. El equipo masculino de hockey olímpico, ganador de la medalla de oro. Pasen aquí. Esta es la primera vez que los veo levantarse. Y de hecho, no todos se pararon. Solo quiero decirles que los miembros de este gran equipo de hockey van a estar muy contentos de saber que gracias a su voto y al mío, y en este caso mi voto fue más importante, pronto le entregaré a Connor nuestro mayor honor civil que se les otorgará y que se ha otorgado a muchos atletas a lo largo de los años. Pero cuando digo muchos, no demasiados, solo como 12. Y se llama el mayor honor civil de nuestro país, la Medalla Presidencial de la Libertad. Así que este será un año para celebrar a nuestro país y a los héroes que lo han mantenido libre. Hombres como Buddy Taggart. A los 17 años, Buddy se ofreció como voluntario para defender a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en el Pacífico bajo el mando del gran general Douglas MacArthur. Luchó con valentía en la famosa batalla de Manila y trabajó tan duro que resultó gravemente herido y casi muerto por las ametralladoras enemigas en Luzón. Y hace 81 años, este mes, liberó el campo de internamiento más grande de Filipinas, uno de los más grandes del mundo, pero recibió numerosos honores, incluyendo un corazón púrpura y una estrella de bronce. Y regresó a casa, formó una familia y esta noche está en la galería esperando con ansias el 4 de julio de 2026, su cumpleaños número 100. Buddy, eres un hombre valiente y te saludamos. Incluso en tiempos de desafío, contratiempos y gran dolor, el espíritu de 1776 siempre ha brillado con fuerza. Y fue el 4 de julio del año pasado cuando las aguas de la inundación arrasaron un campamento de verano para niñas en el centro de Texas. Fue una de las peores cosas que he visto. Yo estuve allí subiendo casi 8 metros en cuestión de minutos, cobrándose trágicamente muchas vidas, y todos recuerdan eso. Y la niña de 11 años, Millie Kate McClymont, mientras las aguas amenazaban con arrasarla, cerró los ojos y rezó a Dios. Ella creyó que iba a morir, pero sus oraciones fueron respondidas cuando el nadador de rescate de la Guardia Costera, Scott Ruskin, descendió de un helicóptero. Nadie sabía de dónde venía. Esta fue la primera misión de rescate de Scott. Un joven muy valiente, un genio, siempre el mejor de su clase. Y rescató no solo a Millie Kate, sino a otras 164 personas. Así que, suboficial Ruskin, me complace informarle que le concedo la Legión al Mérito por su extraordinario heroísmo, que es lo que fue, un heroísmo extraordinario. Gracias. El año pasado insté a este Congreso a comenzar la misión aprobando los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos, y nuestras mayorías republicanos lo hicieron de maravilla. Gracias, republicanos. Todos los demócratas, cada uno de ellos, votaron en contra de estos recortes de impuestos masivos, tan importantes y tan necesarios. Ellos querían aumentos de impuestos a gran escala para perjudicar a la gente.
Pero nosotros nos mantuvimos firmes y con la gran y hermosa gran ley les dimos 0 impuestos sobre las propinas, 0 impuestos sobre las horas extras y 0 impuestos sobre la seguridad social para nuestros queridos adultos mayores. Una de las principales razones de esta asombrosa recuperación económica de nuestro país, la mayor de la historia, donde el Dow Jones superó los 50,000 antes de lo previsto y el S&P alcanzó los 7,000 puntos, donde se esperaba que lo hiciera durante muchos años, fueron los aranceles. Yo usé estos aranceles, invertí cientos de miles de millones de dólares para lograr grandes acuerdos para nuestro país, tanto económicos como de seguridad nacional. Y todo funcionaba bien. Países que nos estafaron durante décadas ahora nos estaban pagando cientos de miles de millones de dólares. Y nos estafaban terriblemente. Todos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Incluso los demócratas lo saben, pero no quieren decirlo. Y aún así, estos países ahora están contentos y nosotros también, porque hicimos acuerdos. Todos esos acuerdos están cerrados y ellos están contentos. No están ganando dinero como antes, pero nosotros estamos ganando mucho dinero. No había inflación, sino un crecimiento tremendo. Y la gran noticia fue cómo Donald Trump acertó con el pronóstico económico, mientras que 22 ganadores del Premio Nobel de Economía se equivocaron por completo. Se equivocaron de verdad. Y luego, hace apenas 4 días, un desafortunado fallo de la Corte Suprema acaba de llegar. Es un fallo muy desafortunado. Pero la buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener este acuerdo que ya alcanzaron. ¿Cierto, Scott? Sabiendo que el poder legal que yo tengo como presidente para llegar a un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos. Así que seguirán trabajando por el mismo camino exitoso que negociamos antes de esta desafortunada intervención de la Corte Suprema. A muchos estadounidenses también les preocupa que la demanda energética de los centros de los datos de la IA pueda aumentar injustamente sus facturas de electricidad. Así que esta noche me complace anunciar que he anunciado el nuevo compromiso de protección al contribuyente. Les estamos diciendo a las grandes empresas tecnológicas que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas. Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y en muchos casos los precios de la electricidad para la comunidad pueden disminuir considerablemente. Esta es una estrategia única porque nunca se ha utilizado en este país. Tenemos una red eléctrica obsoleta. Nunca podría manejar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta y van a producir su propia electricidad. Esto va a garantizar la capacidad de la empresa para obtener electricidad y al mismo tiempo reducirá los precios de la electricidad para ustedes, lo cual podría ser muy significativo para todos ustedes, las ciudades y los pueblos. Verán estos resultados positivos en los próximos años. La mitad de los estadounidenses que trabajan aún no tienen acceso a un plan de jubilación con contribuciones equivalentes a su empleador. Para remediar esta grave disparidad, anuncio que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados, personas excepcionales, las personas que construyeron nuestro país, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales. Vamos a igualar su contribución con hasta $1,000 cada año mientras garantizamos que todos los americanos puedan beneficiarse de un mercado bursátil en alza. Vamos a asegurarnos también de que los miembros del Congreso no puedan lucrar corruptamente usando información privilegiada. Se pararon para eso. No lo puedo creer. ¿Se pondrá de pie Nancy Pelosi si está aquí? Lo dudo. Aprueben la ley para detener el tráfico de información privilegiada sin demora. Cuando se trata de la corrupción que está saqueando Estados Unidos, no ha habido un ejemplo más importante que el de Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado aproximadamente $19,000 millones del contribuyente estadounidense.
Y tenemos toda la información y de hecho la cifra es mucho mayor. California, Massachusetts, Maine y muchos otros estados son aún peores. Y este es el tipo de corrupción que destroza el tejido social de una nación. Y estamos trabajando en ello como nunca antes. Así que esta noche, aunque ya comenzó hace 4 meses, anunció oficialmente la guerra contra el fraude que liderará nuestro gran vicepresidente J.D. Vance. Delilah Golden tenía solo 5 años en junio de 2024 cuando un tráiler de 18 ruedas se estrelló contra su coche parado que circulaba a 96 kilómetros por hora o tal vez más. El conductor era un inmigrante ilegal admitido por Joe Biden y con licencia de conducir comercial por políticos de Fronteras Abiertas en California. Los médicos dijeron que Delilah nunca podría caminar ni hablar, ni que iba a tener una buena vida, ni siquiera iba a poder volver a comer. Pero contra todo pronóstico, ahora está en primer grado aprendiendo a caminar y está aquí esta noche con su padre, Marcus, un hombre fantástico. Delilah, por favor, eres una gran inspiración. Por favor, ponte de pie. Muchos, si no la mayoría de los inmigrantes ilegales no hablan inglés y ni siquiera pueden leer las señales de tráfico más básicas sobre dirección, velocidad, peligro o ubicación. Por eso esta noche pido al Congreso que apruebe lo que vamos a llamar la Ley Delilah, que prohíbe a cualquier estado otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes ilegales. Y ayer, como probablemente vieron en la Casa Blanca, organicé una ceremonia con estadounidenses que perdieron a sus seres queridos por el flagelo de la inmigración ilegal. Gente que llegó a nuestro país. ¿Cómo permitimos que eso sucediera con nuestras fronteras abiertas? Estas son las madres y familias ángeles que durante décadas nuestro gobierno traicionó y nuestra prensa ignoró por completo. Fue terrible, difícil de creer, la verdad. En 2023, una animadora de secundaria de 16 años llamada Lisbeth Medina debía actuar en el desfile navideño de su ciudad, pero nunca llegó. Su madre Jacqueline fue a casa a buscarla y la encontró muerta en una bañera, sangrando profusamente tras 25 puñaladas. El asesino de Lisbeth fue un inmigrante ilegal previamente arrestado que irrumpió en la casa y extinguió brutalmente, de forma realmente brutal, la luz más brillante en la vida de su familia, con violencia y saña. Su desconsolada madre está en la galería para recordarlos a todos en esta Cámara por qué estamos deportando a los delincuentes ilegales de nuestro país en cifras récord y por qué los estamos sacando de aquí rápidamente. No los queremos. Nunca podremos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron la invasión fronteriza antes de que yo regresara, sino que lo volverían a hacer si alguna vez tuvieran la oportunidad. Si alguna vez fuesen elegidos de nuevo, abrirían estas fronteras a algunos de los peores criminales del mundo. Lo único que se interpone entre los estadounidenses en una frontera abierta ahora mismo es el presidente Donald J. Trump y nuestros grandes patriotas republicanos en el Congreso. Gracias. Y mientras hablamos, los demócratas en esta Cámara han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Han recortado todo. Han instituido otro cierre demócrata. El primero nos costó 2 puntos en el PBI. 2 puntos que perdimos en el PBI, lo que probablemente los hizo bastante felices. Ahora han cerrado la agencia responsable de proteger a los estadounidenses de terroristas y asesinos. Así que esta noche exijo la restauración completa e inmediata de todos los fondos para la seguridad fronteriza, la seguridad nacional de Estados Unidos y también para ayudar a la gente a limpiar la nieve. No tenemos dinero por culpa de los demócratas y sería genial
Me encantaría ayudarlos a limpiar la nieve, pero no nos dieron dinero. Una de las grandes ventajas del informe del Estado de la Unión es que brinda a los estadounidenses la oportunidad de ver con claridad lo que realmente creen sus representantes. Por eso, esta noche invito a todos los legisladores a unirse a mi administración para reafirmar un principio fundamental. Si están de acuerdo con esta declaración, pónganse de pie y muestren su apoyo. El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales. ¿No es una vergüenza? Deberían avergonzarse. El no ponerse de pie. Deberían avergonzarse. Por eso también les pido que acaben con las ciudades santuario mortales que protegen a los criminales y que promulguen sanciones severas para los funcionarios públicos que bloquean la deportación de extranjeros delincuentes y, en muchos casos, capos de la droga y asesinos en todo nuestro país. Ellos están bloqueando la deportación de estas personas y deberían avergonzarse. Y quizás lo más importante, les pido que aprueben la ley Safe America. Impidan que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude electoral es rampante, es muy rampante. Y es muy simple. Todos los votantes deben mostrar su identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar. Y no más boletas de voto por correo fraudulentas, excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje. Ninguna excepción. En la galería esta noche están Sage Blair y su madre Michelle. En 2021, Sage tenía 14 años cuando las autoridades escolares de Virginia intentaron cambiarle el género, tratándola como a un niño y ocultándoselo a sus padres. Y cuesta creerlo, ¿cierto? Poco después, Sage, confundida, huyó de casa y fue encontrada en una situación terrible en Maryland. Pero un juez de izquierda se negó a devolver a Sage a sus padres porque ellos no declararon inmediatamente que su hija era su hijo. Así que a Sage la obligaron a quedarse en una casa solo para niños y sufrió terriblemente durante mucho tiempo. Pero hoy todo eso quedó atrás porque Sage es una joven orgullosa y maravillosa con una beca completa para la Universidad Liberty. Sage y Michelle, por favor, pónganse de pie. Pero seguro que todos estamos de acuerdo que ningún estado puede permitir que separen a los niños de los brazos de sus padres y los cambie de género contra la voluntad de sus padres. ¿Y quién diría que íbamos a hablar de ello? Debemos prohibirlo y debemos prohibirlo de inmediato. Miren, nadie se pone de pie. Esta gente está loca. Les digo que está loca. Nos honra que nos acompañe esta noche una mujer que ha pasado por un infierno, Anya Surecka. En 2022, ella y su hermosa hija, tan hermosa, qué joven tan hermosa, Irina. El verano pasado, Irina, de 23 años, regresaba a casa en tren cuando un monstruo despiadado, arrestado más de una docena de veces y liberado sin fianza, se levantó y le cortó brutalmente el cuello y el cuerpo con un cuchillo. Nadie olvidará jamás que había la gente en ese tren. Jamás va a olvidar la expresión de terror en el rostro de Irina cuando miró a su atacante en los últimos segundos de su vida.
y murió instantáneamente. Ella había escapado de una guerra brutal en Ucrania solo para ser asesinada aquí por un criminal empedernido que entró en Estados Unidos a través de fronteras abiertas. Señora Zaretska, esta noche le prometo que haremos justicia para su magnífica hija Irina. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Por qué no se ponen de pie? Le pido a este Congreso que apruebe una legislación estricta para garantizar que los reincidentes violentos y peligrosos sean encarcelados y, lo más importante, que permanezcan allí. También estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, drogas, terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluido grandes partes de México, realmente grandes partes de México, han estado controladas por carteles de la droga asesinos. Por eso designé a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré al fentanilo ilícito como una arma de destrucción masiva. Y con nuestra nueva campaña militar hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, prácticamente por completo, por agua o mar. Probablemente lo hayan notado, porque esto ha dañado gravemente la industria pesquera. Ya nadie quiere ir a pescar. Y también hemos derribado a uno de los capos de cárteles más siniestros de todos. ¿Lo vieron ayer? Y en enero, la élite estadounidense llevó a cabo una de las hazañas más competentes y de poder militar más complejas y espectaculares de la historia mundial. Nadie ha visto nada igual. Líderes extranjeros, no les diré quiénes, pero me llamaron y me dijeron impresionante. No podían creer lo que vieron. Todos vieron lo que pasó. Esta es una fuerza de combate diferente a la que teníamos hace años cuando luchamos para empatar. Esta es una gran fuerza de combate y estoy muy orgulloso de ella. Las Fuerzas Armadas abrumaron todas las defensas y derrotaron por completo a un enemigo, a buenos combatientes, para poner fin al régimen del dictador forajido Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense. Y esta fue una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos y también abre un nuevo y brillante comienzo para el pueblo de Venezuela. Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente. Y realmente sufrieron. Con nosotros esta noche está Alejandra González. Creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Pero después de que Enrique postulara para cargo y se opusiera a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de Maduro y fue encarcelado en la infame prisión del régimen en Caracas. Alejandra temía no volver a ver a su tío, también temía por su propia vida. Pero desde la redada hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión y han liberado a cientos de presos políticos, y hay más por venir. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, ven. Hubo muchos héroes en esa redada de enero para capturar a Maduro. Héroes realmente grandes, porque fue muy peligroso. Todos sabían que veníamos y estaban listos, pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar. El suboficial jefe 5, Eric Slover, planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero
un gran y hermoso y poderoso helicóptero, un enorme Chinook que transportaba, como pueden imaginar, a muchos combatientes estadounidenses, llevando las placas de identificación que su esposa Amy había bendecido con agua bendita antes de que él partiera. Eric piloteó el Chinook al amparo de la noche y descendió velozmente sobre la fortaleza militar de Maduro, fuertemente protegida. Se trataba de una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Y cómo resultó eso? Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera. Una bala tras otra absorbió 4 disparos agonizantes que le destrozaron la pierna en varios pedazos. Y sin embargo, a pesar de que el uso de las piernas era vital para el éxito del vuelo en helicóptero, las piernas son lo más importante para el vuelo. Eric solo pensaba en liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro. Entonces, mientras la sangre le corría por el pasillo, las ametralladoras se detuvieron justo frente a él. Estaban justo frente a él. 2 ametralladoras que escaparon de la furia de los aviones anteriores. Así que Eric maniobró su helicóptero con todas sus fuerzas para enfrentarse al enemigo y dejar que sus artilleros eliminaran esa amenaza. Así que giró el helicóptero para que los artilleros pudieran encargarse del asunto, salvando así la vida de sus compañeros guerreros de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en ese profundo territorio enemigo. Solo después de aterrizar con seguridad el helicóptero con todos los guerreros a bordo en el punto exacto, lo cual era vital para la misión, probablemente habría ocurrido. Quizás hubiese tenido que cancelar la misión si no hubiese sucedido. Eric le dijo a su copiloto, que también estaba herido, pero no tan gravemente, que tomara el relevo, que estaba a punto de desmayarse. El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador. Era increíble lo que le había pasado a sus piernas por las balas y el hecho de seguir volando y aterrizarlo. La gente sabía lo que estaba sucediendo. Todos en la parte trasera del helicóptero lo sabían porque vieron la sangre correr por ese pasillo. El suboficial Mayor Slover aún se está recuperando de sus graves heridas, pero me complace anunciar que está aquí esta noche con su esposa Amy. Eric y Amy, pasen. Así que tenemos una sorpresa para Eric y Amy. En reconocimiento a las acciones de Eric que superaron con creces su deber, me gustaría pedirle al general Jonathan Braga que le entregue al suboficial mayor Slover la condecoración militar más alta de nuestra nación, la Medalla de Honor del Congreso. Esta noche hemos homenajeado a muchos patriotas estadounidenses verdaderamente extraordinarias, pero hay una última leyenda viva que honrar antes de irnos. Se trata de otro heroico aviador estadounidense, el piloto de combate de la Marina Royce Williams, quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, volando más de 220 misiones disfrazados sobre Corea. En 1952, Royce participó en el combate aéreo de su vida. Un combate aéreo legendario. Volando en medio de una ventisca, su escuadrón fue emboscado por 7 aviones de combate soviéticos y fue su primer combate aéreo de guerra. Y a pesar de estar enormemente superado en número y armamento, Royce lideró el derribo de 4 aviones enemigos y casi destruyó los demás, venciendo a sus adversarios mientras recibía 263 balas en su propio avión y resultó gravemente herido.
Su historia fue secreta durante más de 50 años. Ni siquiera quiso contárselo a su esposa, pero la leyenda creció y creció. Y esta noche, a sus 100 años, este valiente capitán de la Marina finalmente recibe el reconocimiento que merece. Ya era una leyenda mucho antes de esta noche. Royce, por favor, ponte de pie y le pediré a la primera dama de los Estados Unidos que entregue al capitán Royce Williams su medalla de honor del Congreso. Todo lo que nuestra nación ha hecho, todo lo que hemos logrado, ha sido obra de esas pocas y grandes vidas. En esos breves capítulos, los estadounidenses construyeron esta nación desde 13 humildes colonias hasta la cima de la civilización y la libertad humanas, la nación más fuerte, rica, poderosa y exitosa de toda la historia. Los estadounidenses se aventuraron a través del imponente y peligroso continente, abrimos camino a través de una naturaleza implacable, establecimos una frontera ilimitada y dominamos el hermoso pero muy peligroso lejano oeste, desde pantanos vacíos hasta extensas llanuras abiertas. Erigimos las ciudades más grandiosas del mundo. Juntos dominamos las industrias más poderosas del mundo, destrozamos historias y tiranías monstruosas y liberamos a millones de las cadenas del fascismo, el comunismo, la opresión y el terror. Los estadounidenses elevaron a la humanidad a los cielos con alas de aluminio y acero, y luego la lanzamos a las estrellas en cohetes impulsados por la pura voluntad y el orgullo estadounidense. Conectamos el mundo con nuestro ingenio, cautivamos al planeta con la cultura estadounidense y ahora somos pioneros de los próximos grandes avances estadounidenses que cambiarán el mundo entero. Todo esto y mucho más es el legado perdurable, la gloria inigualable de los patriotas trabajadores que construyeron y defendieron este país y que aún cargan con las esperanzas y las libertades de toda la humanidad. Durante años fueron olvidados, traicionados y marginados, pero esa gran traición ha terminado y nunca más serán olvidados. Porque cuando el mundo necesita coraje, audacia, visión e inspiración, sigue recurriendo a los Estados Unidos. Y cuando Dios necesita que una nación obre sus milagros, sabe exactamente a quién preguntar. No hay desafío que los estadounidenses no puedan superar. Ninguna frontera demasiado vasta para que la conquistemos. Ningún sueño demasiado audaz para que lo persigamos. Ningún horizonte demasiado lejano para que lo reclamemos, porque nuestro destino está escrito por la mano de la providencia. Y estos primeros 250 años fueron solo el comienzo. Desde los escarpados pueblos fronterizos de Texas hasta los pueblos del corazón de Michigan, desde las soleadas costas de Florida hasta los interminables campos de las Dakotas y desde las históricas calles de Filadelfia hasta aquí mismo, en la capital de nuestra nación, Washington, D.C., la edad de oro de Estados Unidos está sobre nosotros. La revolución que comenzó en 1776 no ha terminado. Aún continúa, porque la llama de la libertad y la independencia aún arde en el corazón de cada patriota estadounidense y nuestro futuro será más grande, mejor, más brillante, más audaz y más glorioso que nunca. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Hemos invitado al teniente coronel Octavio López. Él es oficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos con más de 20 años de servicio, experiencia en inteligencia estratégica y operaciones hemisféricas, incluyendo las misiones en República de Corea, y como oficial de inteligencia estratégica en el Comando Sur de Estados Unidos. Bienvenido, teniente coronel. Buenas noches, muchas gracias. Teniente coronel López, desde su experiencia en inteligencia... desde su experiencia en inteligencia hemisférica, ¿cómo evalúa usted la posibilidad de que Trump utilice este discurso para redefinir la política exterior hacia América Latina?
No le queda más remedio, dado lo que tú acabas de mencionar. Hemos visto un cambio drástico en la política de Claudio Sheinbaum al atacar de frente el cartel más poderoso de todo México, con las consecuencias que conlleva el ataque. Hemos visto lo que ha pasado las últimas 48 horas en México, en más de 20 provincias, donde hubo más de 280 puntos de bloqueos y incendios de vehículos, más afectado económicamente el país y tiene a todo el mundo en un desorden tremendo. Así que México es importante para la seguridad de los Estados Unidos, la guerra contra las drogas es importante, el uso de las Fuerzas Armadas en la política extranjera con las actividades que llevamos desde el mes de agosto hasta enero, cuando se captura a Nicolás Maduro, el narcoterrorista más grande de todo el hemisferio. Los acuerdos entre varios países para redefinir el hemisferio como América para los americanos. La política de las cañoneras vuelve. La doctrina Monroe le están llamando ahora la doctrina Don Roe. Y hemos visto unos cambios en la política de Latinoamérica. Hemos visto 5 o 6 países tornar hacia la derecha. Hemos visto un Panamá que su Congreso no renueva el contrato con las actividades chinas para controlar el canal de Panamá y hasta sacar de control de las dos ciudades más importantes a ambas partes de la entrada del canal, ya sea por el Caribe y por el Pacífico. Así que la política nacional internacional va a ser primordialmente, como tú dijiste, normalmente el presidente empieza el Estado de la Unión con decir que la Unión está firme y está sólida. Y se refiere a económicamente, se refiere a la seguridad del país, independiente de que ha logrado por primera vez en muchos años, después de casi 3 años de una guerra en Gaza, llegar a una fase 2, donde ya se está hablando de un grupo de seguridad, se está hablando de desarmar Hamas, que va a ser un poquito difícil. Hay negociaciones el jueves finalizar con Irán. En Irán hubo un bombardeo hace menos de 8 meses en las instalaciones nucleares. Hay muchos temas tópicos, los aranceles, que también han afectado la economía norteamericana, que eso se lo reclaman. Pero en realidad, si te pones a ver, los problemas de los aranceles tienen 60, 70 años. La gente se olvida que nuestros queridísimos hermanos japoneses hace muchos años que nos tienen unos aranceles de 120% en los productos agrícolas. Y eso es nuestros aliados, nuestros socios comerciales buenísimos. Pero eso se fue fuera de control y este presidente ha tomado cartas en todos los asuntos. La estabilización del Medio Oriente con Irán, acabar con hasta los Houthis, que dejaron de atacar, aunque dicen que querían empezar de nuevo, Hezbollah. O sea, ha habido muchos cambios geopolíticos que, si se llevan a su finalidad, Ucrania y Rusia, se vuelve a restablecer el orden económico del mundo, se vuelve a restablecer algún tipo de paz y armonía. Así que hay muchos temas que no se pueden dejar de hablar, porque todo el mundo le va a echar en cara que si los archivos de Epstein, ya Schumer, el senador de mayor jerarquía, dice que trajo un invitado para confrontarlo. Va a haber un gran grupo de demócratas que no van a participar en el Estado de la Unión, que van a ir a otro evento alterno. Así que todo eso se verá como todos los del partido se levantan y aplauden y los demócratas se sientan, lo típico. Ahora, ¿cuánto va a durar la locución del presidente? Puede que él ya ha dicho que puede que sea largo, porque tiene que cubrir todos estos temas, porque todos estos temas cuestan dinero y el pueblo americano dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y cómo está la economía? Está mucho mejor, pero vimos lo que pasó con la Bolsa de Valores cuando se anunciaron que la Corte Suprema le rebatió los aranceles que iba a ponerle a ciertos países y bajó la Bolsa de Valores en un día. Pero eso siempre pasa.
Así que la política extranjera va a ser parte del tema principal. Quién sabe, aparte de un muchachito que está en inteligencia informática, que está con la primera dama, quién se pudiera aparecer allí. Supongo, si nos sorprende, y María Corina Machado está sentada al lado de la... ¿Quién sabe qué puntos podrá lograr él con un invitado especial que no se sepa? Porque en realidad estamos viendo cambios en Venezuela, no los óptimos, no lo que cualquier otra persona quisiera ver. Y vemos que en Cuba también hay movimiento, porque no les queda más remedio. Y hemos visto en México propiamente incautar con El Salvador un récord de casi 10 toneladas de cocaína entre Guatemala y México en la última semana. El ataque al Mencho, de captura al Mencho, que fue colaboración de la CIA con el ejército mexicano, que por cierto ha sido la víctima número 1 del cartel. No, Jalisco no es razón. La cifra de muertos de soldados más grande es a causa de este cartel. Y eso sí va a ser parte del tema, aunque también tratará de hablar de la política interna, que también es un punto que hay que tocar. Exacto, Teniente Coronel Pérez, porque usted ha tocado también un tema interesante que es, ¿esto realmente impacta a los estadounidenses de a pie? ¿Realmente es la política exterior algo que los estadounidenses deban estar interesados siquiera para escuchar en este discurso, o realmente la economía es algo que está afectando día a día a los ciudadanos? Y yo le quería preguntar, ¿qué tanto puede influir el tema de la política exterior a nivel moral de la nación, como un orgullo nacional, todos estos logros que ha venido haciendo Trump en cuestión de ganar 8 guerras, en cuestión de capturar a Nicolás Maduro, en cuestión de declararle la guerra frontal a los cárteles? ¿Y qué tanto eso puede cambiar o influir en las elecciones intermedias, específicamente esa comunidad indecisa, esos votantes que no saben todavía por dónde ir? Mira, en este país, si te vas a los registros, y no vamos a hablar de todos los otros males que tienen los registros, que tienen muertos, gente que está muerta de la guerra civil y siguen votando, gente que votan 150 personas en una casa, todo eso, esas depuraciones necesarias que el gobierno federal debería legislar. Y aquí acuso el Congreso de ambos partidos, y no esta administración, sino 8 o 10 administraciones que no han hecho nada para depurar esas filas. Están saliendo muchos archivos sobre las elecciones pasadas, donde hubo una gran cantidad de fallos, votos que llegaron a última hora, que se contaron. Y ese problema es un problema vital en los Estados Unidos. Ahora, yo te voy a preguntar ¿a ti te gusta el algodón? ¿La blusa que tienes tiene algún elemento de algodón? En Perú, que es donde estoy viviendo, el algodón es 100% Pima, así que estoy más que contenta. Entonces, ¿te gusta el chocolate? Me encanta. Ok. Si a ti te gusta el chocolate y te gusta el algodón y vestirte con algodón, el segundo país más grande productor de algodón en el mundo es Pakistán. Y si un monzón llega y destruye la cosecha del año, va a subir el costo a nivel mundial. Y si hay una guerra, una insurrección en la Costa de Marfil, en África, el 64% de la producción de cacao y chocolate sale de allí. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Aunque estemos sentados tú en Perú y yo aquí en Miami, nos va a afectar los problemas. Tenemos un mundo globalizado. ¿A ti te importa cuando tú vas al supermercado si las uvas son de Chile o de California en los Estados Unidos o de Australia? A ti no te importa, a ti te importa que esté la calidad de lo que te gusta y el precio que esté módico y aceptable. Hoy por hoy el café, ¿tú crees que todo viene de Colombia? No, viene mezclado con Brasil, Colombia, hasta de África. Lo mismo pasa en muchas cosas en el mundo. Tenemos una economía global y por eso nos debe interesar los problemas del mundo. Porque aunque tú estés sentadita en tu casa, muy bonita, te va a afectar económicamente
los problemas. Cuando tú eres una niña, yo tengo 71 años, en el año 73 se cerró el canal de Suez durante la guerra de Yom Kippur. Y eso causó estragos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad del petróleo se movía por el canal de Suez hacia el Mediterráneo. Cerrar el estrecho de Hormuz, que son muy capaces los iraníes en hacerlo, también puede ser el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, por eso la geopolítica sí nos debe importar. Nos debe importar que haya un Medio Oriente estable. Nos debe importar que la guerra contra el narcotráfico se pueda descomponer. Cuando tú tienes un narcoestado, como lo ha sido Venezuela hasta ahora, que nada más que usaban de frente a Nicolás Maduro, ¿quién sabe cuán grande es esta organización y quién está detrás de esto? ¿Por qué han seguido saliendo barcos, como 3 de ellos que destruyeron ayer o antier en el Pacífico? Porque la demanda está ahí. Y entonces, el que no entienda que el flagelo de perder 120,000 jóvenes anualmente, el que no entienda que una generación de jóvenes, no sé cómo tú lo verás, no sé si en Perú se ve tú vas a lo que se llama la sala paupérrima de la ciudad, las ciudades pequeñas, y ves la gente caminando como zombies. Esos son víctimas de fentanilo y metanfetamina. Estás destruyendo la juventud, la generación de un pueblo. Y por eso que la guerra contra la droga es tan importante. Y todo eso está siendo atacado en el momento. La gente a lo mejor dice, es demasiado, no debemos inmiscuirnos en los problemas de otros países. Pero volviendo al tema principal, los Estados Unidos le tardó mucho en darse cuenta de que estaba perdiendo control del hemisferio. ¿Qué hicieron los chinos en tu país, en Perú? ¿Qué acaban de hacer el superpuerto? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones ese superpuerto? Tú sabes que ese puerto es de hondo calado y puede entrar un portaaviones chino. Tú sabes que ese puerto también puede usarse primero porque cuando ellos hacen un contrato se les permiten ciertas condiciones. ¿Por qué abrieron una estación espacial en Argentina, que está en el hemisferio sur, que controla todos los satélites geosíncronos? Y geosíncronos son los satélites que observan, ya sea no únicamente de inteligencia, sino los que tiran fotografía digital satelital, que también transmiten meteorología. Todo eso tiene lo que llaman dualidad. Por un lado, tiene una función muy noble meteorológica, muy noble en cuanto a la observación astronómica, pero por otro lado son instalaciones que pueden ser por militares. Cuando llega a tu país, la gente, digamos, de a pie, que hace una pequeña industria, un pequeño negocio, que tu familia lleva 20 años levantando y escasamente están sobreviviendo, pero por lo menos alimenta a tu familia y a todo tu agregado. Y llegan los chinos con el mismo producto más barato que ocurre en la economía doméstica, se va al piso y ellos acaparan. En otras palabras, los Estados Unidos, la última vez que se interesó en Latinoamérica fue antes de la guerra de Vietnam, que había un programa que se llamaba la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, el presidente John F. Kennedy, que muchos odian y otros quieren, donde quiera que tú vayas en Latinoamérica hay una biblioteca John F. Kennedy, hay una carretera John F. Kennedy, hay un estadio John F. Kennedy, porque la cantidad de dinero que mandó a Latinoamérica, 4.500 becas en cada país de estudiantes de todos los países latinoamericanos venían a universidades a los Estados Unidos a estudiar para que regresaran a sus países con la cultura americana, para que vieran lo que es vivir en el capitalismo, en una economía robusta. Eso se paró con la guerra de Vietnam. ¿Y quién ocupó el vacío? Los chinos. 27 años, los últimos 27 años, los chinos han tomado, hasta comprado conciencia, han hecho canchas de soccer en muchos países, hacen unos en Ecuador, hicieron unos, le dieron una cantidad de dinero que eran bonos y préstamos irrepagables
endeudado. Venezuela le debe 60.000 millones de dólares, endeudando futuros de petróleo por los próximos 20, 30 años. Y eso es lo que el presidente está diciendo. No podemos dejar entidades fuera del hemisferio. Yo prefiero que tú en Perú me fabriques una cosa que me hace falta a mí aquí en los Estados Unidos, que los chinos, o inclusivemente en el futuro la India o Rusia lo está haciendo. Porque esa intromisión que hacen ellos no es una intromisión con gusto. ¿Qué hace en las costas de Perú la flota china de pesca? Que entre y arrasan y limpian. Y no es que le quiten la comida a los pescadores peruanos, es que están llegando al punto que están dejando hasta los arrecifes y los corales sin peces para repoblarse. Entonces, el que no entienda esa intromisión, que hay que pararla y hay que hacer que todo centro, sur y norteamericano crea que el hemisferio es para los de gente del hemisferio, y por eso es que estas inversiones tienen que volver al hemisferio, por eso es que tienen que interesarse, y los Estados Unidos está haciendo hincapié de volver a abrir en Manta la base aérea para monitorear el traslado de la droga, acuerdos con Ecuador, acuerdos bilaterales con todos estos países para resolver todos estos problemas que son nuestros problemas como hermanos latinoamericanos. Porque el día que tú tengas suficiente trabajo para todos los centroamericanos y suramericanos, no van a venir de esas ondas de 8.000, 10.000 personas. Tú puedes creer que durante la crisis y la administración del presidente Biden, más del 8% de la gente en Nicaragua entraron por la frontera. ¿Tú sabes que el 8% de la población de tu país que haya huido, buscando seguridad, buscando mejores tiempos, buscando un futuro para sus hijos? Si tu país no puede proveer eso, entonces tendrás migraciones como las que tenemos. Y por eso este presidente, muy criticado, va a tener que hablar de política extranjera, porque todo eso está en juego. Nadie de los dos partidos en los últimos 40 años le ha puesto el dedo en la llaga. Y él ha dicho, me iré, yo no voy a ser reelecto de nuevo, y tiene, como tú bien sabes, hasta noviembre de este año. Porque en este país, desgraciadamente, muchos presidentes con muy buenas causas, y si la gente no le gusta lo económico, si la gente no le gusta algo que hizo, cambia el Senado, cambia la Cámara y ya no tiene control. Y se convierte en lo que le llaman un lame duck, que es un pato tullido. No importa lo que quiera someter, no pasa porque la oposición... Burocracia. Así que parte del discurso de hoy sí va a estar bastante dirigido a ver si a alguien entiende la magnanimidad de lo que está pasando en el mundo y todos los problemas que él está tratando de lidiar a la misma vez. Muy, muy interesante análisis, Teniente Coronel Octavio Pérez. Realmente es para tomar como reflexión. A veces uno se deja guiar también por las encuestas que publican los medios sobre realmente qué es lo que el estadounidense está interesado en escuchar, pero el analizar en profundidad la geopolítica de la manera que lo ha explicado usted nos da una perspectiva diferente a los hispanos también en Estados Unidos, que son la mayoría de la gente que nos ve. Ya son más de 400 conectados a esta transmisión que lo ha escuchado su análisis, Teniente Coronel Pérez, y la importancia de la geopolítica en este momento, la importancia de que el presidente Trump se tome el tiempo de resaltar estos logros, no solamente desde el lado de pues un logro de un presidente republicano, sino también como un logro en la seguridad nacional, porque todo esto termina siendo también seguridad nacional. La frontera, ¿cómo está la frontera ahora? Y esos son problemas que, mira, tú estás sentada en un estado, digamos, en Perú, cualquier estado que tú estés, y de momento te vas para el Putumayo, y en el Putumayo de momento vuelve a salir el sendero luminoso. ¿Qué pasa allí? Hay un desorden, empiezan a llegar gente de otros países. ¿Qué le pasa a los sistemas en los Estados Unidos cuando llegan una gran cantidad de gente? Y los sistemas, servicios sociales, las escuelas, los hospitales, se colapsan. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad. Primero,
están entrando gente con enfermedades que ya estaban erradicadas en este país, porque nadie estaba vetándolo. Yo de niño, saliendo de Cuba en el año 61, me hicieron la prueba de la tuberculina en el aeropuerto de Miami, antes de entrar. Un niño de 6 años. Y si había que ponerme en cuarentena, me ponía. Entonces, Ellis Island, los italianos, los griegos que llegaron en los años 1920, 30, estaban 30 y 40 días en cuarentena. Entonces, lo que ocurrió en la última administración, la entrada de casi 20 millones de personas sin vetación, mira cuántos niños hemos rescatado, niños de tráfico humano, con lo que estamos oyendo de Epstein, con lo que estamos viendo de normalmente el tráfico humano que se usa a los niños, lo usan para órganos, para trasplantes de órganos, para toda cosa maligna que tú podrás pensar. Eso se ha parado, se han recuperado una gran cantidad de niños. Recientemente ha habido operativos que han podido localizar. De la cantidad la crítica mayor que tienen con el ICE, o sea, con el Departamento de Interior fronterizo, una gran cantidad de la gente que están cogiendo son gente que son criminales, que han cometido, de vez en cuando sí cae uno que era un padre. Imagínate, un señor que lleva 28 años en los Estados Unidos, tiene un negocio, tiene nietos, pero nunca se hizo residente, nunca se hizo ciudadano. Dime, ¿cómo tú defiendes, con qué cara tú dices, yo mañana me mudo para el Perú y a mí me dicen 4 años comportamiento como residente puedes aplicar para la ciudadanía peruana? Yo lo aplico. ¿Por qué? Porque ese es el derecho que toda persona que vive en un país puede hacer y debe ser, porque para tú ser un ciudadano de primera categoría y poder votar, tienes que ser ciudadano. ¿Cómo tú puedes estar en un país 20 y pico años ilegal o estar en un estatus no definido? Entonces todos esos problemas han hecho metástasis simultáneamente. Y el que no quiera entender, pues señores, eso es lo que está pasando ahora. Teniente Coronel Octavio Pérez, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en esta cobertura especial. Qué pena que el tiempo siga corriendo y tengamos más analistas que también hablen de estos temas, claro, pero sí. Espero que no sea la última vez que nos conectemos para este análisis geopolítico. Me encantaría volver a entrevistarlo y tenerlo de vuelta al canal. Así que muchísimas gracias. Han sido más de 400 personas que han escuchado su análisis. Espero que no sea la última vez, Teniente. Que tenga buena noche. Gracias a ti. Igualmente. Igualmente. Y bueno, vamos a seguir con este análisis. Un saludo a estas más de 400 personas conectadas a nuestra transmisión. Pues acá también están que felicitan el análisis del Teniente Octavio Pérez. No se olviden de compartir esta transmisión, darle like y si quieren también mándenos super chats, super thanks, super stickers, todo lo que nos ayude a seguir promoviendo esta transmisión. Y por supuesto ahora vamos a seguir con este análisis de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque es algo que nos compete a todos, como lo ha venido diciendo el Teniente Coronel Pérez. Ahora nos acompaña José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos y especialista en seguridad hemisférica con más de 3 décadas en inteligencia y en cooperación regional. Con estos recientes acontecimientos en México y estas tensiones, vamos a hablar sobre esto con el comandante Gutiérrez. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Comandante, cuéntenos, con estos recientes acontecimientos en México, con lo que pasó con el Mencho, lo que pasó en Venezuela, las tensiones que está teniendo Trump con Cuba, ¿qué mensaje clave cree que usted que Trump debería resaltar esta noche? Básicamente, en realidad, que la estrategia, la parte del hemisferio, dentro de su estrategia nacional de seguridad, está siendo efectiva. Siempre hay que calcular cada acto de una manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó en Panamá
de la presencia china de los puertos ha sido una cosa muy efectiva, donde se utilizó la diplomacia, la coerción económica, etc. En Venezuela tuvo que hacer una incursión militar para sacar al líder de ese cartel de fuera de su país, y ahora lo van a estar juzgando en Nueva York. Lo que pasa en México, la situación en México, obviamente ustedes lo saben mejor que yo, es una situación muy, pero sumamente complicada, ¿verdad? Pero se tiene que intentar algo diferente, algo nuevo a lo que se ha intentado en el pasado. Y es más fácil decirlo, bueno, sean pacientes, ¿no? Y las personas que están pasando esa realidad son las que están pasando esa realidad de violencia en México. Pero además, ¿qué es la alternativa? Dejar que estos maleantes de los carteles sigan posesionándose más y más y más de la geografía mexicana. Eso no puede ser, porque se pierde la verdadera libertad, ¿verdad? La verdadera independencia se pierde dándosela a maleantes de esa calaña, porque tienen mucho poder y tienen mucho poder adquisitivo. Y en cuanto, si el discurso busca enviar tal vez una advertencia, digamos, estratégica a adversarios como China, ¿qué tema del hemisferio debería mencionar explícitamente Trump? Definitivamente, o sea, todo esto, lo que acabo de mencionar, Panamá, Venezuela, inclusive Cuba y México también. El mensaje estratégico dentro de la estrategia de seguridad nacional nueva del 2025, la estrategia de la administración de Trump, es que la seguridad del hemisferio implica la seguridad de Estados Unidos. Es por eso que se están cambiando la manera de hacer las cosas. Y el mensaje en realidad, al final de todo, es primeramente a China, exactamente, porque China ha estado incursionándose en toda Latinoamérica, desde grandes partes de Estados Unidos, México y hasta el Polo Sur. Es una cosa increíble cómo se han metido. Definitivamente, Estados Unidos también participó en esto porque simplemente se descuidó y empezó a enfocarse en Asia, en Europa, en varias partes del mundo, menos en el hemisferio nuestro, ¿verdad? Y esto por administraciones democráticas y republicanas igual. Simplemente América Latina era simplemente como si fuera algo que solamente era importante cuando había una crisis, ¿no? El cambio que ha hecho esta administración de que sea la parte central de la estrategia de la estrategia de Estados Unidos, es la parte central todo el hemisferio. Entonces ya es otra manera de ser. Se le está poniendo atención y tiene que haber un empuje de los poderes extranjeros fuera de nuestro hemisferio. Cuando empezó, por ejemplo, la doctrina Monroe hace 200 años, el mensaje era para los poderes europeos, para los imperios europeos, que no vinieran a nuestro hemisferio básicamente a regir y amenazar. De ahí nació la doctrina Monroe. Bueno, 200 años más tarde hay una nueva doctrina Monroe, pero de manera más sofisticada, porque la invasión no es necesariamente geográfica y física como era hace 200 años. La invasión es en todos los ámbitos, ¿verdad? El ámbito espacial, de comunicación, económico, logístico, todo eso. La verdad que todos nuestros países están invadidos por China de un nivel a otro. Definitivamente, y ya estamos a casi ya 20 minutos cerca al evento, al discurso del presidente Donald Trump, y le quería también preguntar algo similar a lo que le pregunté al teniente coronel Pérez, comandante. Si Trump menciona el tema de los cárteles mexicanos, si menciona incluso las relaciones que está teniendo con gobiernos latinoamericanos, ¿cómo cree que esto resuene frente a un público principalmente centrado en temas internos, domésticos del día a día? Es curioso porque yo creo que lo va a enfocar de la manera esa exactamente como su estrategia lo publica, de que los problemas, o sea, las amenazas en México, en Argentina, en Perú, en Venezuela, todas estas amenazas en el hemisferio impactan directamente la seguridad nacional
de Estados Unidos. No es que, bueno, como es del lado de México, pues allá que pase lo que pase no nos impacta. Ya no es así. El hemisferio está completamente interconectado. Entonces, así como debes celebrar los éxitos, por ejemplo, que acabo de mencionar en Panamá, y estoy seguro que lo va a hacer, o el éxito que hemos tenido hasta este momento en Venezuela, ¿verdad? Que se está calibrando una transición poco a poco y sacamos al maleante número 1 de ahí. En México, yo creo que lo que va a decir que esa es una advertencia a los carteles de México, lo que va a seguir pasando, que no van a seguir saliéndose con la suya y que todos los poderes nacionales de Estados Unidos, el poder económico, el poder político, el poder militar, el poder de inteligencia, todos los poderes nacionales de Estados Unidos están siendo aplicados hacia los carteles mexicanos, porque ya no son nada más maleantes que trafican con droga, que eso es suficientemente para arrestarlo, ¿no? Pero sino que son calificados oficialmente como terroristas. Se les está tratando de terroristas. Y así como el mentado Mencho terminó muerto como terminan los terroristas. Eso lo va a tener que celebrar el presidente Trump. Porque también la otra, la otra narrativa es intervencionismo. Estamos interviniendo en todos estos gobiernos, nos estamos metiendo en sus asuntos. Entonces, también está esa otra parte que piensa que pues esto más que seguridad nacional es Trump tratando de pues invadir a diferentes países. Sí, no, claro, es que para eso es el debate, ¿verdad? O sea, yo de primera instancia, o sea, me he mantenido independiente toda mi vida. Yo no soy ni republicano ni demócrata, y eso lo ha sido desde cuando estaba en la universidad, ¿no? Porque yo lo que quería ser siempre es un analista sin filtro, ¿verdad? Y es toda mi formación, inclusive en la Marina lo que hice, yo era oficial de inteligencia. Fui piloto por un tiempo, pero después oficial de inteligencia. Y la única manera de hacer análisis que verdaderamente tenga sentido y que tenga validez es hacerlo de una forma sin filtro, ¿verdad? Que te quite uno los filtros personales, los filtros políticos, los filtros sociales, etcétera. Bueno, sí pueden argumentar. Entonces, en estas dos maneras de ver, hay extremos, ¿verdad? Tanto a extremos de derecha, donde básicamente hay en esa extrema de la derecha un perjuicio racial y social increíble que existe todavía en Estados Unidos, en la extrema, estoy hablando de la extrema derecha, no en la derecha, y en la extrema izquierda también una cosa de locura, de que no, somos un país libre y abramos las fronteras y que entre todo el mundo. Entonces, yo no hablo de los análisis de extremos. Si se hace un análisis sobrio, la verdad hay que entender por qué se está dirigiendo esto de esta manera. Y no es ya nada más que la personalidad de Trump, porque tiene su manera especial de expresarse y de decir las cosas, ¿no? Sino hay que ver, ¿qué es la estrategia? Bueno, pues es tan fácil como leerla, está publicada, todo el mundo la puede leer libremente. Y esa estrategia está funcionando, por lo menos en el hemisferio nuestro. José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos, muchas gracias por este análisis. En verdad, espero que tampoco sea la última vez que hablemos sobre este tema, sobre estas relaciones. En realidad, ahorita estamos viendo en escena, ya hace unos minutos empezó a llegar el vicepresidente J.D. Vance, acompañado también, vemos atrás al líder del Senado, John Thune, vemos a diferentes, republicanos que están ya entrando a la espera de la llegada del presidente Donald Trump. Así que muchas gracias por este análisis y un gusto tenerlo. Un gusto y un honor. Gracias.